Sabemos, por ejemplo, que los griegos, de quienes nosotros descendemos en cuanto a filosofía y estructura de pensamiento, tenían un especial aprecio por todo lo que significara oratoria. Sabemos que de ellos los romanos vendieron todo lo que pudieron en cuanto a formación cultural y que también para los romanos hablar en público significó un requisito indispensable, sobre todo si nos valoramos como defensores e impulsores de la actividad jurídica. Sabemos, por supuesto, que hubo otras civilizaciones en donde no fue menos importante la discusión de las ideas, como por ejemplo el pueblo anglosajón, el pueblo inglés, en donde, desde luego, desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente unos 1000 años, comenzaron a generarse las primeras ideas que tuvieron que ver con una constitución, con acotar el poder del rey, con tratar de que el Estado tuviera pesos y contrapesos en general, con intentar poner orden en un gobierno, con tratar de hacer un Estado diferente, allá con Don Juan sin tierra, si la memoria no me desintiende. Pueblos también como el francés, que como ustedes también saben, son muy añejos en cuanto a su capacidad de discusión. Se habla, por supuesto, de los grandes oradores, de las grandes oradoras, porque también las ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, y suele repetirse una buena lista de hombres que detentaron una capacidad de la tribuna fenomenal. Se habla, por ejemplo, de Demóstenes, que sin duda es una de las referencias obligadas para nosotros en cuanto a la oratoria entre los griegos. Un hombre que, muy románticamente retratado por Plutarco en las vidas paralelas, se nos presenta como un hombrecillo que, a pesar de que no era tímido, no tenía las cualidades necesarias para poder articular correctamente las palabras. Un hombre, Demóstenes, que era tartamudo, que repetía de diferentes partes de la palabra y que por tanto merecía más la burla que la atención de quienes le escuchaban. Y nos dice Plutarco en una bellísima narración que, sobreponiéndose a ese defecto físico, Demóstenes iba a la playa y entonces, echándose piedrecillas pequeñas a la boca, trataba de pronunciar palabras, trataba de hablar, de gritar más fuerte que las olas que rompían en la escollera. Y venció ese defecto, venció esa dislexia, venció ese impedimento de dicción y se convirtió en el tribuno por antonomasia del pueblo griego, en un hombre que, además de enfrentarse a los diferentes momentos de un juicio en donde el Estado pretendía quitarle sus tierras, sus propiedades, también desde luego nos demostró en las Filípicas la argumentación necesaria para poder defender a su pueblo, el griego, que como ustedes saben, en esa época, más que un pueblo perfectamente unificado, vivían como ciudades-estado. Esparta, Atenas, eran ciudades diferentes que sin embargo eran amenazadas por un rey extranjero que tenía puestos los ojos en lo que fue la patria de los helenos, y ese rey era Filipo de Macedonia al noroeste de la patria griega. Y entonces, por supuesto, Demóstenes, de pie en el ágora, que era para ellos la tribuna, el foro, el teatro, en el que no solamente se pronunciaba el discurso, sino también se representaban obras de teatro de las que hablaremos en su momento alguna vez, pudo convencer a sus coterráneos, a sus conciudadanos de la importancia de organizarse para resistir a Filipo de Macedonia, de suerte y manera que de este rey dijo una vez que temía más a un discurso de Demóstenes que a todos los ejércitos de la tierra. Demóstenes entonces para nosotros, para los griegos, es un orador por antonomasia, igual exactamente que sucede con Marco Tulio Cicerón en el caso de los romanos, un hombre que, formado como abogado de una familia de medianas posibilidades económicas, comprendió desde muy joven la importancia del dominio de la palabra, sobre todo porque en el seno del cuerpo senatorial
había primordialmente que estar hablando. En esa época, desde luego, pocas cosas se litigaban de manera escrita. Y entonces todo lo que hacían los abogados de esa época era justamente a través de la palabra viva, de la palabra que se presentaba en el Senado. Marco Tulio Cicerón fue instruido no solamente en la oratoria, dice también Taylor Caldwell que incluso fue instruido en el arte del teatro, y esto de alguna manera le permitió tener otros recursos para poder expresarse de mejor manera. Y cuando finalmente llegó el momento de la crisis política para la República Romana y los primeros intentos por hacer que una tiranía se apoderara del gobierno de los romanos, Marco Tulio Cicerón se levantó como uno de los grandes tribunos para defender los principios legales que a lo largo de siglos habían marcado el devenir de lo que había sido justamente Roma. Cicerón entonces se puso a la cabeza de todos los que se oponían a que el poder se concentrara sin contrapesos en una sola persona o en un triunvirato, según fuera el caso, y se levantó, reitero, como un paladín que nos enseñó, además de la defensa de los principios consabidos de la justicia, sobre todo el valor de la palabra. No por nada su asesinato artero, su asesinato terrible, fue todavía más significado cuando se le cortan las manos y se ponen picadas en la tribuna. Este discurso del que hace una excelente apología Stefan Zweig al hablarnos sobre la cabeza de la tribuna, nos dice acerca de las características, sobre todo de la genialidad en cuanto a la expresión de Cicerón. Y hasta el día de hoy, para nosotros, Cicerón sigue siendo un referente fundamental, muy en lo particular en cuanto a los valores aplicados a la palabra, en cuanto a la ética vertida respecto de los discursos que se pronuncian, en cuanto a la pulcritud de las piezas oratorias que se llevan a cabo todavía hasta este momento. Ustedes saben perfectamente que otros pueblos han tenido también este tipo de precursores, este tipo de hombres que han hablado por los demás. En el pueblo judeocristiano no dudo un instante en presentarles al Nazareno, a Jesús el de Galilea, al divino andariego, como uno de los ejemplos más acabados de la oratoria del pueblo judío. Y esto se los digo porque fue capaz de tener un estilo único para poder hablar. Sus parábolas, sus cuentos, sus metáforas, sus ejemplos perviven hasta el día de hoy, no solamente porque nosotros bebimos desde pequeños de la esencia de esa doctrina religiosa, sino porque en general todo el pueblo occidental y aún el oriental reconocen en él a uno de los baluartes más importantes del pensamiento, de la filosofía y, por supuesto, de todo lo que significa lo humano. ¿Quién no recuerda muchas de sus parábolas? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquella historia maravillosa del hijo que, deseando que su padre le heredara en vida, recibió lo que le correspondía de la heredad y fue a dilapidarlo en todos los vicios que conocía? Y finalmente, pobre, completamente arruinado, regresa a su casa pidiendo perdón y suplicando porque le entreguen cualquier trabajo, incluso en las porquerizas, con tal que le permitan tener alimento para llevar a su boca. Y su padre, en lugar de recibirlo con reproches, le recibe con una enorme fiesta. ¿Quién no recuerda, por supuesto, las muchas referencias a la sal, a la luz, al trigo, que tienen que morir para dar vida, etc.? Todo este tipo de parábolas, este tipo de recursos literarios, han quedado en la mente de una gran parte de la humanidad a pesar de los siglos, a pesar de los milenios. Y eso es justamente a que este hombre poseía este secreto de la palabra viva. Hasta donde se sabe, esta persona no escribió un solo libro, igual que Sócrates. No se sabe que él haya puesto en papel su pensamiento. Los propios libros que hablan sobre su vida, los evangelios, nos describen una sola vez
en que le vieron trazar unos signos con un palito sobre la tierra, sobre la arena, pero jamás nos habla acerca del que haya escrito algo. ¿Acaso no era necesario porque la gran mayoría de quienes se dirigían no sabían leer? Pero también, ¿acaso fuera mucho más para darnos a comprender que el valor de la palabra vive por sí mismo cuando se le pronuncia con sinceridad, con fuerza, con espontaneidad para hacerla trascendente? Hombres entonces como estos nos dan una idea de la dimensión que tiene la oratoria. Hombres desde luego como Oliverio Cromwell, ya venida la Revolución Inglesa en el siglo XVI, en el siglo XVII, para convencer a sus coterráneos de la importancia de avanzar hacia un pueblo mucho más democrático. Mujeres como Juana de Arco, por ejemplo, llevando a su pueblo a una lucha para tratar de conquistar su libertad, para tratar de conquistar la heredad que por siglos habían tenido en el pueblo galo. Hombres y mujeres, por ejemplo, que se retratan de manera majestuosa en la Revolución Francesa. Y ustedes tienen que verlo, tienen que mirarlo, tienen que escucharlo cuando lean la novela magnífica de Víctor Hugo que se llama 93. Ahí donde se ve hablando al doctor Marat, ahí donde se ve a Mirabeau, a Danton y a Robespierre conviviendo en un solo momento histórico grandioso que para nosotros transformó toda la vida del occidente y que nos sentó las bases para luego pensar en libertad, para luego pensar en democracia, para después consolidar la justicia. En esa Revolución Francesa se hizo a base de discursos, a golpe de metáforas. Esa Revolución Francesa tuvo para nosotros un significado muy especial, sobre todo porque la palabra estuvo presente en todo momento. Y así como podríamos continuar con la enorme enumeración de personajes que han servido como referencia para darnos testimonio de que la palabra vive, pero no solamente que tenemos que volver los ojos hacia Europa o a ocuparnos en el resto de nuestros hermanos de América Latina. Mirémonos a nosotros mismos y veamos, por ejemplo, que en el pueblo mesoamericano, en el México antiguo, la palabra también existía y era muy celebrada. Gracias a don Bernardino de Sahagún, que Dios tenga en su santa gloria, conocemos en estos momentos a través de la historia general de las cosas de la Nueva España, particularmente del libro 12º o 12º, como ustedes gusten llamarle, algo que llamaban los huehuetlatoli, es decir, los discursos de los viejos o la palabra de los viejos. Y ahí Sahagún logró, con el apoyo de todos sus discípulos de Tlatelolco, recoger una enorme cantidad de discursos que pronunciaban nuestros abuelos nahuatlatos en esta región, cuando nacía un niño, cuando nacía una niña, cuando se pedían el matrimonio uno a otro, cuando se destinaban los hombres a la guerra, cuando alguien recibía un encargo público, cuando se pedía permiso a la tierra para poder abrir las entrañas para depositar las semillas que significarían el fruto del que comeríamos posteriormente. Ahí en donde se hacen referencias sustanciales a las deidades de Mesoamérica, pidiendo por la bondad de los elementos y suplicando porque haya la benignidad para que las comunidades puedan prosperar. De manera y suerte, queridos amigos, que uno queda admirado, profundamente admirado, cuando Sahagún, un sacerdote católico, confiesa que si solo hubiere que cambiarle los nombres de los dioses antiguos de México y poder poner los que está estableciendo el cristianismo, quedarían oraciones piadosísimas mucho mejores que las que ellos mismos realizan. Entonces nuestros abuelos, los tlalmalquilines, los hombres que iluminaban a los demás, los hombres que eran sabios y que hablaban en todo momento, significaron para nuestro México antiguo ejemplos importantísimos de la oratoria, de una oratoria que, por ejemplo, aquí en Tlaxcala fue importante a través de la figura de Xicoténcatl, el mal llamado viejo, que por supuesto fue el único Xicoténcatl, su hijo se llamaba Axayacatzi.
Pero de alguna forma, para no confundirlos, Xicoténcatl el Viejo, el señor de Tizatlán, se destacó por siempre como un magnífico orador y también como un poeta. Lo mismo podríamos hablar de Sayacamax y desde luego de todos los señores que participaron activamente en el mal llamado Senado de Tlaxcala. Pero esto nos da una idea de que aquí mismo, en estas mismas tierras, hubo ejemplos importantes acerca de lo que significa la palabra, y si no, véase a don Miguel Guridi y Alcocer hablando en nombre no solo de Tlaxcala, sino de toda la Nueva España en las Cortes de Cádiz de 1812. Y si no, véase a los hermanos Manuel y Miguel de Lardizábal y Uribe, nacidos en Tepetitla, en Tlaxcala, hablando desde las Cortes de la Nueva España en torno de la importancia que tenía el derecho y el fortalecimiento del sistema jurídico español. Y si no, véase y escúchese y léase las palabras tan grandes de don Mariano Sánchez defendiendo el último hálito de vida de esta tierra de Tlaxcala, para que en 1857 esta entidad tuviera condición de Estado libre y soberano y no fuera anexado al Estado de Puebla como un territorio más. Y si no, vean ustedes las palabras tan prominentes de don Próspero Caguanzi, gobernador del estado de Tlaxcala, original de la comunidad de Santa María Ixtulco, que en el primer congreso americanista, siendo gobernador de Tlaxcala, pronunciara un discurso inmemorial acerca de la importancia de los pueblos indígenas y lo pronunciara en su lengua materna, en el náhuatl. Y si no, vean ustedes en general a todos los hombres y las mujeres que han hecho de la política su actividad cotidiana, y ejemplos tan prominentes, sin importar las filias y sin importar las fobias partidistas, de personajes tan trascendentes como don Emilio Sánchez Piedras, hablando desde la Cámara de Diputados defendiendo a Cuba ante el embargo económico norteamericano, o a Beatriz Paredes Rangel hablando en la Cámara de Diputados para ostentar la división de los poderes y la esencia de la República. Tenemos una enorme cantidad de personas, de personajes, en todos los sentidos y latitudes que nos llaman a comprender que la oratoria es una actividad viva, que es una actividad que trasciende los tiempos, que es una actividad que tiene muchos frutos que dar, y sobre todo en el caso de los jóvenes es muy importante que comprendan que su práctica y su actividad no únicamente se circunscribe a las cuatro paredes de un recinto en donde se lleva a cabo un discurso. Nosotros tenemos la obligación, los que aprendimos a hablar, los que aprendimos a tener un pensamiento preclaro, para tratar de contribuir al mejoramiento continuo de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Tenemos la obligación, y la tendrán ustedes en días posteriores y en años por venir, de poder compartir todo eso con aquellos que no lo saben, para que esa tradición que venimos arrastrando desde hace milenios pueda seguir viviendo como una de las actividades más grandes de la humanidad. La oratoria no únicamente significa un lujo intelectual. La oratoria no únicamente premia a los que logran ganar un certamen de oratoria. La oratoria es un signo distintivo de las mujeres y los hombres que aman a la libertad por encima de cualquier otra cosa, que aman a la claridad de pensamiento por encima de cualquier otra de tentación en el mundo, y sobre todo que aman el hecho y el espíritu engrandecedor para que justamente todos nosotros podamos contribuir a que un día los hombres y las mujeres sean libres a través de la palabra. Para ello entonces es que la oratoria vive, y que el día de hoy ustedes la reciben como una estafeta que sin duda habrán de transferir a las siguientes generaciones. Procuren enriquecerla y honrarla para que el día que la entreguen sea aún más inmaculada